Hermanos, tomemos nuestros lugares porque vamos a iniciar otra clase, otra lección. Preparémonos para el mensaje que vamos a escuchar hoy. Y la persona que nos va a dar el mensaje de esta mañana se llama Alan Vázquez. Tiene 8 años como discípulo ya. 8 años, se dice fácil, pero ya es bastante, ¿no? Hace 1 año y medio tuvo la dicha de casarse con su esposa Danaí. Ellos dos sirvieron como ministros en Ciudad de México, más específicamente en la región de Madero, y actualmente dirigen los jóvenes universitarios de la Ciudad de México. Amén. Y como dato importante es que ambos egresaron de la Escuela Latinoamericana de Misiones. O sea, tenemos a alguien preparado aquí, ¿no? Hay que aprovechar lo que él nos va a enseñar, lo que Dios nos va a enseñar por medio de él. Preparemos nuestro corazón, nuestra mente y démosle un fuerte aplauso a Alan Vázquez, por favor. El escenario es todo tuyo, hermano. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, pues qué gusto estar por acá con ustedes, chicos. Me siento muy bendecido y muy agradecido. También, no sé si por ahí anda José Zapata, pero quiero agradecer a todos los hermanos. ¿Hay alguien de aquí de Tijuana? Eso. Gracias, hermanos, por todo su servicio. Gracias por su amor. Y gracias por todo lo que han hecho para que esto sea posible. El día de hoy vamos a empezar con un tema especial porque tiene que ver con el tema central de la conferencia, que es metanoia. Hoy vamos a hablar de los elementos clave del arrepentimiento y te agradezco que estés acá. Te agradezco por poner ese interés en querer conocer más acerca del arrepentimiento. ¿Vale? Antes de iniciar con la clase, me gustaría que pudiéramos orar, así que me podrías acompañar, por favor. Señor y Dios Padre, te queremos dar tantas gracias por la increíble bendición de poder estar aquí, Señor. Gracias porque nos regalas un día más de vida, Señor, y porque nos permites, Padre, comenzarlo estando cerca como familia, pero iniciarlo contigo, Señor. Que el día de hoy, Padre, sea tu palabra hablando a nuestro corazón, que no me vean a mí, Señor, sino que sea tu palabra tocando nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a entender el significado real del arrepentimiento y ayúdanos a experimentarlo, Señor. Que sea tu verdad llegando a lo profundo de nuestro corazón y que sea tu Espíritu Santo, Dios, ayudándonos a entender esto y llevándonos a un arrepentimiento genuino. Que a ti sea la gloria por siempre. Te amamos, te agradecemos por todo. Y es en nombre de nuestro Salvador Jesucristo en quien te oramos y te agradecemos todo esto. Amén. Gracias. Y me gustaría iniciar preguntándote si alguna vez has pecado de tal manera que te has sentido tan avergonzado de ir a Dios que mejor te alejas. O tal vez has pecado tanto después de bautizarte que no te sientes digno de volver a Dios. O quizá en algún momento hay un pecado que está tan marcado en tu vida que dudas si es realmente Dios quien puede salvarte o si es realmente Dios aquel que puede perdonar todos tus pecados. ¿Te has sentido así? Porque yo sé que yo particularmente me he sentido más de una vez así. Me he sentido indigno de regresar a Dios, me he sentido indigno de orarle. Y hoy vamos a ver qué se hace con este sentimiento o esta emoción de remordimiento, de culpa y cómo podemos guiarlo hacia Dios. Iniciamos con esta escritura que es como la principal de nuestra conferencia, que es Romanos 12:2 y dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El arrepentimiento, hermanos, no comienza con un cambio de actitud.
porque podríamos caer en el error de solo cambiar una conducta, pero nuestro corazón sigue igual y quizá por eso volvemos al pecado. Y tampoco es algo que solo se hace interiormente, pero que no trae un fruto visible a nuestra vida. Tiene que ir acompañado uno del otro, pero todo inicia en nuestra mente, en la renovación de adentro. Por eso es que se llama metanoia. Meta es el cambio y la noia es la mente. Es un cambio radical. Cuando nosotros nos arrepentimos, dejamos de mirar al pecado y comenzamos a ver a Jesús y tu vida se comienza a ver diferente. Empieza a ver algo radicalmente distante. ¿Te acuerdas ayer cómo nos hablaba Kyle de cómo cambió su vida del hermano que nos compartía? De quizá estar en pandillas o estar en drogas, se volvió un hombre con una fe inquebrantable. Se alejó de todo ese mundo. Es eso, el voltear atrás y aún avergonzarte de tu pecado, preguntarte cómo llegué a hacer eso. Eso es la renovación de tu mente. Y me gustaría compartirte por qué es importante el arrepentimiento. Lo vemos en Mateo 4:17. Jesús comienza a predicar de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese fue el primer mensaje que dio nuestro Señor Jesús: arrepiéntanse. O también lo vemos con Pedro: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto fue el primer mensaje que Pedro predicó. O por ejemplo, tenemos a Pablo. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Fue el primer mensaje, hermano. Y esto no quiere decir que sea algo importante. O por ejemplo, también vemos el último discurso de Jesús. El primero y el último hablan del arrepentimiento. En Lucas 24:47. En su nombre se predicará el arrepentimiento. Estas son palabras de Jesús. Y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando en Jerusalén. La palabra arrepentimiento o palabras que tienen que ver con arrepentirse se repiten más de 60 veces en el Nuevo Testamento. ¿No crees que tiene que tener algo importante esta palabra para repetirse tantas veces? Es de las enseñanzas más comunes y más constantes respecto a la Biblia, el arrepentimiento. Jesús lo enseñó, sus discípulos lo enseñaron. Juan el Bautista enseñaba esto: arrepiéntanse para el perdón de sus pecados. Esto tiene que ver algo importante. ¿Y por qué es importante? Según Lucas 13:5, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Es importante el mensaje del arrepentimiento porque sin arrepentimiento no hay salvación. Así de sencillo. No se trata de solo bautizarnos y arrepentirnos en ese momento de nuestros pecados, de confesar nuestros pecados. Eso es el inicio de una vida de arrepentimiento. Es tan importante el arrepentirse que sin eso no entramos al cielo. Es una condición, es un estilo de vida que nos lleva a estar en el cielo. Sabemos que la salvación es por gracia, ¿cierto? Pero necesitamos reflejar un carácter arrepentido para alcanzar esa meta. No podemos decir simplemente: bueno, ya me bauticé, ya soy salvo, puedo vivir una vida libre, sin arrepentirme, sin confesión. Necesitamos arrepentirnos constantemente para alcanzar esa meta, porque a menos de que nos arrepintamos, de que vivamos una vida en arrepentimiento, no habrá salvación. Cuando tu amor natural hacia el pecado se ve transformado, cuando lo echamos afuera, entonces cuando este cambio ocurre, es cuando se cumple esta palabra, el arrepentimiento. Jesús resumió la ley en dos cosas, ¿no? En 2 puntos. ¿Se la saben? ¿Cuál es la primera?
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuántas veces al día crees que cumplimos esta escritura? Yo creo que ni un solo momento. Yo creo que ni en un momento del día alcanzamos a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. No lo cumplimos. ¿Cuál es la segunda? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Somos egoístas naturalmente. ¿Cuántas veces crees que cumples esto en el día? Cuando ves a alguien y a lo mejor sientes ahí cositas en tu estómago no buenas, quizá cuando tienes algo en contra de alguien, quizá cuando alguien te empujó, quizá cuando alguien te ve feo, ¿cumplimos esto? Jesús resumió la ley solo en dos y no somos capaces de cumplirlas ni en un solo momento del día. Por eso es tan importante que vivamos en un arrepentimiento constante. No podemos encasillarlo solo a un momento de nuestra vida en el cual nos bautizamos. Necesitamos vivir constantemente, arrepentirnos, porque si no, vamos a perecer. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nos arrepentimos? Bueno, pues vamos a aprenderlo juntos. El primer punto es un despertar de conciencia. ¿Cómo se ve esto? Bueno, vemos la historia ahí está, del hijo pródigo, Lucas 15:17, y dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? ¿Conoce la historia del hijo pródigo? Bueno, en este momento de la parábola vemos que toma una conciencia significativa, toma una conciencia de su pecado, se da cuenta que con su padre tiene una vida no cómoda, sino vive en plenitud, que es diferente. Vive en plenitud. Este momento en el pecado es crucial, porque si nosotros no vemos nuestro pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? Si no te das cuenta que la inmoralidad, si no te das cuenta que el mentir, si no te das cuenta que el chisme o cualquier otro pecado que haya en tu vida, si no te das cuenta que está mal, no te vas a arrepentir. Porque no has recapacitado, porque no has sido consciente de que ese pecado te está alejando de Dios. Ese pecado ofende a Dios. Más allá del daño que podemos causar con nuestro pecado a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros amigos, la primera consecuencia es la lejanía con Dios. Por eso es que dice que cuando por fin recapacitó, en el primero en el que piensa es en su padre. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y es interesante poder notar cómo es que el hijo pródigo, su conocimiento, su reconocimiento de su pecado, lo primero que hace es querer volver a su padre. No se fija en otra cosa, se fija en su padre y lo vamos a ir desarrollando más adelante. Algo que nosotros necesitamos aprender en el arrepentimiento es que el primer momento de conciencia necesita empujarnos e impulsarnos a regresar a Dios, no a alejarnos de Él. Ese es el primer punto, el hacer consciente, el hacernos conscientes de nuestro pecado. Y el segundo punto es un dolor genuino ante Dios. En este proceso del arrepentimiento, después de darnos cuenta de nuestro pecado, después de hacernos conscientes, el segundo punto es sentir dolor genuino. Necesita dolernos, necesita doler la ofensa que le hicimos a Dios. Dice 2 de Corintios 7-9. Ahora me alegro de haberla enviado, dice Pablo. No porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado, ¿qué trae como resultado, hermano? La salvación. La tristeza que Dios quiere que tengamos, esa aflicción que sentimos en el corazón,
es la que trae salvación. No hay de qué lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, a la cual ¿qué le falta? Arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hermano, no sé cuántas veces en tu vida te has detenido a acercarte a Dios, o cuántas veces la tristeza, cuántas veces la vergüenza te ha detenido a acercarte a Dios. Pero si sientes vergüenza, si has sentido vergüenza de tu pecado, está bien. Vas por muy buen camino. La vergüenza es esa demostración clara que te duele haber pecado en contra de Dios. Pero cuando nos alejamos, tristemente, no llegamos al arrepentimiento porque se nos ha dicho que la tristeza o la culpa no es algo que se debe sentir. Necesitamos deshacernos de ella. Pero no hemos aprendido a dejársela a Dios, a someter esa tristeza, esa culpa, esa vergüenza a Dios. Y hoy quiero que veamos juntos cómo distinguir la culpa del arrepentimiento. Vemos que la culpa, ¿qué genera? Genera muerte, muerte espiritual. ¿Te acuerdas de Judas? Bueno, dice entonces Judas, el que le había entregado, al ver que era condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas iba por buen camino, ¿no lo crees? Sintió remordimiento, quiso hacer algo al respecto, devolvió las 30 piezas de plata, pero ¿qué crees que pasó? Justo dice, yo he pecado entregando sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Ese es asunto tuyo. ¿Y qué crees que a veces buscamos el refugio en el mundo cuando pecamos? Pero el mundo no te va a ayudar a arrepentirte. El mundo no te va a llevar a Dios. Tus amigos de afuera tristemente no te van a ayudar a entregarle cuentas a Jesús. No te van a llevar a que te arrepientas. Piensa en algún amigo del mundo que te haya dicho, hey, arrepiéntete. ¿Lo has escuchado? Yo no. En ningún momento he escuchado que algún amigo del mundo me haya dicho, arrepiéntete. Arrepiéntete y entrégale cuentas a Dios. No, al contrario, me ayudan a ahogar mis penas o alejarme de mis penas o a simplemente decir, no te sientas así, no estuvo tan mal. No pasa nada, es normal. Es una etapa. La estás pasando mal, justificando el pecado. Y tristemente fue lo que le pasó a Judas. Él reconoció que había pecado. Él se afligió, quiso hacer algo, pero los sacerdotes simplemente le dijeron, ¿qué nos importa? Ese es asunto tuyo. Entonces, él, arrojando las piezas de plata dentro del santuario, se apartó, se fue y se ahorcó. Y yo leía esto y pienso que cada vez que lo repito y cada vez que lo leo, me genera mucha tristeza. Porque fue alguien que estuvo con Jesús, que era un apóstol de Jesús. Pero eso aún nos da más señales de que no importa en qué cargo tengas, qué hagas en la iglesia, qué tanto te involucres, qué tanto aparentemente estés cerca de Jesús. Si no te arrepientes, puedes morir. Si no te arrepientes, te vas a enfriar. Si no te arrepientes, te vas a alejar. Esa es la consecuencia. Esta es la culpa. Así se ve la culpa. Esto no es arrepentimiento, aunque estuvo tan cerca. Estoy convencido de que si Judas hubiera pedido perdón a Jesús, le hubiera pedido perdón a Dios, estoy convencido de que Jesús lo hubiera restaurado, de que Jesús lo hubiera recibido con los brazos abiertos, como lo hizo en el siguiente caso. Y aquí no hablamos de algún discípulo como Pedro, porque regularmente hablamos de Pedro en la restauración, porque lo negó. Pero me gustaría citarte el Salmo 51, porque así se ve el arrepentimiento genuino. Un David, después de haber pecado con Betsabé, dice, yo conozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti.
y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Así se ve el arrepentimiento. No cuando justificas por qué hiciste las cosas. No cuando dices, híjole, Señor, es que estoy chavo, es que estoy aprendiendo. No, quitémonos esa idea de justificación. Necesitamos hablar el pecado tal cual es. Estoy convencido que todos tenemos pecado en nuestra vida, que todos pecamos diariamente. Pero ¿cómo rindes ese pecado a Jesús, a Dios? ¿Te das cuenta que estás pecando contra Dios? ¿O te preocupas más por las consecuencias que va a traer tu pecado a tu vida? Porque te van a cachar, porque se van a dar cuenta que quizá no eres lo que aparentas que eres, porque quizá vas a defraudar a alguien. Eso es lo que nos limita. Te quiero poner un ejemplo más claro. ¿Alguna vez te has quemado con agua caliente? Imagínate poner una olla de agua hirviendo y que esté así burbujeando. ¿Meterías tu mano? ¿Por qué? Porque te quemas, porque seguramente te va a lastimar y eso te va a doler, ¿no? Ok. La culpa o el dolor es para el alma lo que el sistema nervioso para el cuerpo. La culpa que sientes es algo bueno. El sentimiento de vergüenza o cualquier sentimiento que te haga sentirte avergonzado está bien, pero necesitamos llevarlo a Cristo, llevarlo a Dios. Ahora vamos a aprender a cómo identificarlo, cómo identificar la culpa del arrepentimiento. ¿Ya te diste cuenta? Primero entendiendo que la culpa es ese medio. Si yo hago algo mal delante de Dios que lo ofende y me aleja de Él, siento culpa, remordimiento, es justo el camino correcto para llegar al arrepentimiento. Justo cuando yo me acerco a Jesús, arrepentido, queriendo cambiar, queriendo alejarme del pecado, justo ese es el medio, la culpa, el sentirte mal. No hay arrepentimiento sin culpa. Imagínate ofender a alguien y no sentir nada, no sentirte mal por lo que le hiciste y decir, ay, pues sí me siento mal por eso. Pero en el fondo de tu corazón no sentir nada, eso sería solamente culpa, eso solo sería apariencia. Por eso es que el arrepentimiento es tan profundo, es algo que nace de adentro, no es algo superficial, no es meramente una emoción, es un proceso que se vive en emociones, pero no es meramente una emoción. Esa emoción, ese sentimiento es el que transporta el arrepentimiento. Y sabes, el problema con nuestra generación es el no querer sentir este tipo de sentimientos de incomodidad. ¿A quién le gusta sentirse incómodo? A mí no. Personalmente soy alguien que busca evitar el conflicto. Personalmente soy alguien que no le gusta sentirse mal con nadie. Pero a veces eso me ayuda, o más bien, me evita el arrepentirme. Porque como no quiero sentirme mal con alguien, bueno, pues no le digo nada. Aunque quizá lo haya ofendido o aunque me haya sentido ofendido. Y sabes, buscamos adormecer este sentimiento. ¿Cuántas veces te has sentido mal y más allá de orar, sales con tus amigos, te entretienes en la escuela, en el trabajo, en tu celular, en las redes sociales? ¿Cuántas veces más allá de someter este sentimiento buscas adormecerlo ocupándote en algo? Aún en el servicio en la iglesia. Bueno, sí pequé, sí me siento mal contra Dios, pero estoy sirviendo, pero estoy haciendo algo aparentemente. Eso no te va a acercar a Dios. Solamente el arrepentimiento es el que te va a llevar a tener una intimidad con Él. Yo no puedo estar bien con Dios, yo no puedo estar sirviéndole a Dios, pero con mi pecado, sin arrepentimiento, eso sería una doble moral. Eso sería estar viviendo una doble vida, aunque aparentemente no es así. El ir a la iglesia, el servir, es solamente adormecer algo que en algún momento va a explotar. ¿Y qué crees? Que eso te va a ayudar a que te enfríes. Y que en algún momento le eches la culpa a medio mundo y te preguntes, bueno, ¿en qué momento llegué a estar tan mal? En el momento en el cual no te arrepentiste. En el cual dejaste pasar el pecado y lo hiciste a un lado más allá de confrontarlo.
Y esto nos lleva al tercer punto de nuestra clase, es la confesión y el abandono del pecado. Ya nos dimos cuenta, ya somos conscientes, ya nos dolió en el alma. Bueno, ahora necesitamos confesarlo y abandonarlo. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que lo confiesa y los abandona alcanza misericordia. ¿Ya te diste cuenta que no solo se trata de confesarlo? Es todo un proceso complejo, pero que no es imposible. Algo que me encanta de la Biblia, hermanos, es que la Biblia se explica sola a sí misma. La Biblia es tan perfecta, Dios la hizo de una forma tan congruente y tan íntegra que no necesitamos agarrar otros textos, que la Biblia sola se explica por sí misma. Y esto nos habla del arrepentimiento. No solo se trata de confesarlo y de decirle a mi discipulador, me siento mal porque pequé, sino el que lo confiesa y lo abandona alcanza la misericordia. Hermano, Dios nos recibe con tanto amor y con tanta compasión, pero necesitamos confesarlo y abandonarlo. No solo se trata de sentirme mal y dejarlo ahí. Se trata de que eso me lleve a confesar mi pecado y abandonarlo. Porque si realmente me doy cuenta que ofendí a Dios, ya no voy a querer hacerlo. Si yo sé que ofende a alguien el que lo trate mal, ¿lo voy a repetir? Por supuesto que no. Voy a cambiar. Voy a buscar ser alguien agradable, alguien no doble cara, que dice algo enfrente y detrás cambia su actitud. Eso es lo que busca Dios en nosotros. Continuamos con Pablo. Dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Cuando pecamos necesitamos corregir la situación. Pero este proceso de arrepentimiento, ¿ya te diste cuenta que inicia en la mente? Inicia en el corazón. Si tu corazón no está en sintonía con Dios, desafortunadamente no vamos a llegar a este punto. O sabes, podemos ser conscientes e inmediatamente querer corregirlo, pero no sentir dolor, no sentirnos avergonzados, no sentir que estamos ofendiendo a Dios con lo que hacemos. Y tristemente, cuando nos arrepentimos de esta manera, no llegamos a la conexión profunda con Dios, porque al final no estamos entendiendo que la ofensa es directamente para nuestro Señor. Estamos entendiendo que las consecuencias se van a quedar solo en este plano, y no es así. Primeramente necesitamos dolernos, confesarlo con Dios y buscar arreglarlo. Si ofendiste a alguien, si lastimaste a alguien, arréglalo. Pablo lo dice. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación. ¿Cuántas veces te has sentido así respecto a tu pecado? ¿Cuántas veces has querido arreglar de esta manera tu pecado? ¿Cuántas veces te has sentido tan indignado por lo que le hiciste a Dios que no quieres hacer otra cosa más que arreglarlo? ¿Cuántas veces, hermano? A veces tratamos nuestro pecado con tanta tibieza que eso nos aleja de Dios. Tantas veces nos enconchamos o vivimos en nuestra comodidad donde no queremos sentirnos incómodos, que eso nos aleja de Dios. ¿Qué pecado en tu vida sigue tan constante, quizá desde que te bautizaste hasta la fecha? ¿Sigues batallando con los mismos pecados? ¿Sigues siendo dominado por tu carne? ¿Sigues siendo ese hombre o esa mujer que no ha podido voltear a ver a Jesucristo en medio de un pecado constante? Estas son las claves, hermano. Ya casi vamos terminando. La clave también es abandonar el pecado, ya te lo decía. Es no solo ser consciente, no solo dolerte, sino cuando lo confiesas, abandonarlo.
no solo es dejar el pecado, es cambiar lo que pensamos, valoramos y amamos. Esa es la metanoia. Eso es la transformación de tu mente. Cuando dejas de amar el pecado, cuando dejas de valorar más tu posición, cuando dejas de valorar más aparentemente lo que eres, cuando dejas de amar aquello que te aleja de Dios, esa es la metanoia. Cuando odias el pecado, cuando le oras a Dios por ver el pecado como Él lo ve, por aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. Esa es la metanoia, ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando te das cuenta que la ofensa es tan grande que necesitas arrepentirte inmediatamente y necesitas tomar decisiones. ¿Cuándo? Ahora, no mañana, no en la noche cuando llegue a orar, en este momento. Necesitas arrepentirte, necesitas recordar ese pecado que está tan incrustado en tu corazón que necesitas alejarte de él. ¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Cuál etapa es la más complicada? Cuando te das cuenta que nadie es el culpable de tu pecado más que tú mismo. Cuando te topas con la pared y no tienes a quien culpar más que a ti. Cuando te das cuenta que no puedes echar mano de alguien y culparlo por tu pecado. Eso es la peor etapa, hermano. Pero esa etapa es tan crucial porque a través de ella podemos rendirle cuentas a Dios. Podemos regresar a Él. Justo abandonado el pecado, dice Lucas 15, en la historia del hijo pródigo, tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros tiene mi padre? Tienen comida de sobra y aquí me muero de hambre. Una persona puede tener conciencia de su pecado, pero si su voluntad no es afectada, no ha existido arrepentimiento. Si tu voluntad no ha sido afectada, hermano, no te has arrepentido. Si no has cambiado tu estilo de vida, no te has arrepentido. Esos son los frutos dignos de un arrepentimiento, que es una siguiente clase que te van a compartir. En su pensamiento claro, no pensó en cómo ganar más dinero. No pensó en pedirle un aumento al que lo había contratado. No pensó cómo hacer mejor su trabajo. No culpó a su padre, no culpó las malas inversiones, no culpó que lo defraudaron, no culpó que le robaron, sino reconoció su miseria. No solo enfocándose en ella, sino se enfocó en su padre. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermano. No te enfoques solo en la miseria, en la vergüenza. Enfócate en Dios. Enfócate en aquel que te puede redimir, que te puede transformar, donde te puedes levantar e ir a tu Padre y decirle, papá, he pecado contra ti y contra el cielo. Eso, hermano, eso es el arrepentimiento, tomar acción al respecto. ¿Eres consciente? ¿Te das cuenta? Toma acción. Si te duele, haz algo al respecto. Si eres consciente, ve con tu Padre, ve con ese Dios misericordioso al cual le debemos todo y dile, papá, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Esos son los frutos, hermanos, dignos de arrepentimiento. En el arrepentimiento no podemos poner pretextos. No le dijo a su papá, papá, ¿por qué me diste dinero si soy tan joven? Papá, ¿cómo se te ocurrió darme la herencia? No inventes, estoy bien chavo. No le dijo, papá, oye, mira, ya regresé, te pido perdón, pero ¿no me puedes dar otro poco? Ya aprendí a cómo invertir mi dinero. Ya aprendí lo que debo de hacer. No, él simplemente dijo, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hermano, ¿cuántas veces le has hablado así a Dios? ¿Cuántas veces te ha dolido tanto
¿Cuántas veces hemos ofendido tanto a Dios? Y a veces creemos con un solo, perdóname, pero gracias por la oportunidad. Hermano, un arrepentimiento es doloroso. El hijo pródigo dice, ya no merezco ser tu hijo. Trátame, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Cuántas veces le pedimos esto a Dios? Esto muestra un cambio completo de pensamiento, de ser un hombre que pide su herencia, a ser un hombre que le pide a Dios, a su papá, que lo trate como un trabajador más, que puede ser despedido en cualquier momento. Hermano, esto es profundo. Esto confronta nuestra naturaleza porque naturalmente somos egoístas y no reconocemos nuestra condición pecaminosa. Para un arrepentimiento completo, genuino, interno, intenso, se necesita fe. ¿Por qué? Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Hermano, Dios llama a las cosas por su nombre. No dice Dios unas mentiritas y unos pecadotes. Dios llama al pecado como es. Si somos pecadores, dice la palabra que todos somos pecadores. Con un solo pecado somos pecadores, hermano. Ahora imagínate la lista interminable de pecado que hay en nuestra vida. Y si te das cuenta, hay que tener fe, hermano, de que Dios nos recibe. Hay que tener fe de que Dios no te va a juzgar y te va a decir, eres un pecador, aléjate de mí. Cuando tienes un corazón lastimado, cuando tienes un corazón afligido, dice Dios que no le importan tus holocaustos. Lo que quiere es tu corazón. No le importa hasta dónde llegas, no le importa qué maestría, no le importa qué carrera, no le importa quién eres, le importa en quién te vas a convertir con Él. Le importa la clase de hombre y de mujer que eres con Él. Por eso es que lo recibe con los brazos abiertos. La intensidad de la recepción nos hace ver el amor con el cual nos recibe Dios cuando nos arrepentimos. Dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Hermano, esto era algo inusual en los tiempos de Jesús. Si en nuestros tiempos es difícil, a lo mejor darte un abrazo con tu papá, darle un beso fuerte y decirle te amo, papá. Ahora imagínate lo contrario en los tiempos de Jesús. Esto es lo que quiere denotar, exaltar, demostrar de forma grande, es que cuando tú te arrepientes, hermano, cuando sientes ese dolor, cuando haces algo por cambiar tu pecado, Dios te recibe. Dios te recibe con los brazos abiertos. Pero el Padre, dice el versículo 21, uno antes, que el Hijo empezó a decirle, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo. El Padre no le dijo, sí, eres un pecador de lo más vil. El Padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Hermano, esto es importantísimo, porque ninguna de las cosas que fueron traídas al hijo pródigo eran necesidades. ¿Sabes para qué eran estas cosas? Eran para darle honor a su hijo. Eran para hacerle saber que era amado. Eran para exaltarlo. Cuando tú te arrepientes, Dios te recibe de esta misma manera. Dios no te humilla, no te hace menos. Dios no te patea y te hace a un lado. Dios te exalta. El Padre hizo mucho más que solo satisfacer sus necesidades físicas. Exaltó su actitud. Exaltó que regresara con un corazón destruido y lo recibe con tanto amor. Hermano, este es el arrepentimiento. Estos son los elementos clave del arrepentimiento. Son aquellos que nos llevan a tener una intimidad con Dios. Son aquellos que nos ayudan a tener una profunda relación con nuestro Salvador.
Y todo eso es gracias a Cristo, hermano. Donde hay fe verdadera, hay arrepentimiento. Y donde hay arrepentimiento genuino, hay fe verdadera. Escudriña tu corazón, escudriña tu fe, escudriña en qué punto de tu vida tu relación con Cristo, tu relación con Dios se enfrió. Y eso te puede dar mucha luz, te puede ayudar a concientizarte acerca de tu pecado. Si quieren tener la presentación, les dejo un código QR, hermanos, y que a Dios sea la gloria. Pues muchas gracias, Alan, por tu clase. Y hermanos, no nos quedemos simplemente con el oír y el escuchar. Pongámoslo a prueba, empecemos a ponerlo a prueba en nuestras vidas. Y déjame decirte que si tú quieres crecer de conferencia en conferencia o en campamentos, no se puede. Es imposible que tú quieras crecer en cada conferencia, que son 2 años de espacio, en un campamento que es 1 año de espacio. No se puede. Necesitas crecer solo en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela. Es muy fácil estar rodeados, ¿no? de gente, de amigos, de hermanos. Pero tienes que poner a prueba tu fe cuando estás solo, cuando no hay nadie. Es así como se crece. Es así como se llega a cambiar, a transformar ese corazón tuyo, esa mente tuya. Y estas clases son exactamente para eso, para empezar a arrepentirnos, para empezar a cambiar, para empezar a ser mejores discípulos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí.